Para empezar, vamos a hablar de los trastornos hemodinámicos. Pero entonces primero vamos a desentrañar qué significa hemodinámico. ¿Qué es hemodinámico? Cambios en la sangre. Un trastorno hemodinámico va a ser catalogado como un defecto o una alteración que impide el correcto transporte sanguíneo vascular. Para empezar, tenemos que hablar que los trastornos hemodinámicos corresponden a una pequeñísima parte, ¿no?, del agua corporal. Tenemos una masa corporal total de agua de aproximadamente 60% en los adultos, en los varones, y un 50% en las mujeres, ¿no? ¿Por qué tendrán menos agua las mujeres que los varones? Por el periodo menstrual. No. Por la masa. Las mujeres tienen más conglomeración de tejido adiposo. Ay, no estaba pensando en eso. Y los varones pues tienen más cantidad de tejido. No, pero eso sí lo pensé, te juro que sí lo pensé. Lo dije. Entonces, ¿qué pasa eso? Una pérdida tan grande de la reposición menstrual, de sangre, ¿no? El proceso hemorrágico no es fácil. Tiene que ver más con esa forma de distribución de la grasa. Ya. 2 tercios del agua La próxima. se encuentra en la membrana intracelular. 2 tercios del agua corporal se encuentra en el agua dentro de la célula. Y 1 tercio se encuentra fuera de él. Muy bien. Ahora, de este tercio, 3/4 se encuentra en el intersticio, en el tejido intersticial entre las células. Y solamente 1/4 se va a encontrar en la sangre. ¿Ya? Entonces, vean la cantidad en comparación, ¿no?, la cantidad de tejido vascular que tenemos con respecto al agua corporal total. Tenemos muy poca agua en la sangre. Casi toda nuestra agua se encuentra distribuida en nosotros. Ahora, esta parte es el gran regulador. Es el gran regulador y distribuidor del agua corporal total, aunque no me crean. ¿Ya? Vamos a ver cómo es que regula esto, ¿no? Porque depende de eso que exista el agua, exista la retención de líquidos. Depende de esto que exista la presencia de deshidratación, no sé. Porque esa interfaz conecta los espacios, conecta los tipos, ¿no? La situación normal en un paciente normal, en el cual tiene una función metabólica regular, depende de un sistema circulatorio vital. O sea, a pesar de que es tan pequeña la proporción de líquido en la sangre con respecto al agua corporal total, si se afecta esa pequeña porción, pues el paciente va a tener trastornos dentro de la regulación hídrica. Muy bien. Porque de la sangre, no van a olvidar, su principal función es transportar oxígeno, ¿no es cierto? Nutrientes, hormonas, electrolitos, agua. Es un mecanismo de comunicación entre los espacios celulares. No existe otro mecanismo persona por el cual se puedan transportar las moléculas esenciales para desencadenar cambios en el funcional. Además, nos sirve para transportar y eliminar desechos metabólicos, ya sea por vía renal o por vía intestinal. También a nivel pulmonar, por dióxido de carbono. Entonces, la sangre es muy importante, que ser tan poquita y la proteína es un mecanismo muy importante dentro de la comunicación intercelular. El primer trastorno hemodinámico que vamos a revisar es el edema. El edema viene de una palabra griega que es oidema, que significa hinchazón. Este edema
se desencadena por una acumulación anormal excesiva de líquido libre en el espacio intersticial. Otra vez estamos con el líquido intersticial. El intersticio, el tejido conectivo, empieza a llenarse de agua. También el tercer espacio, que son las cavidades sebosas. Entonces afecta el espacio intersticial, se empieza a llenar. Este exceso de líquido también puede desencadenar edema celular. En algunos tejidos puede producir degeneración biológica. Este puede ser localizado, que sea un órgano o una extremidad, o puede encontrarse generalizado, en el caso de una anasal. Dependiendo de su composición, este puede ser un trasonado que tiene alto concentración, una baja concentración, un exudado que tiene alta concentración. Entonces, el edema va a ser la retención de líquido libre en el espacio. Ahora, aquí tenemos que hablar acerca de su fisiopatología. Hay varias causas del aumento del volumen. ¿Cómo se puede explicar? Permítanme un segundo. A ver, les voy a explicar desde la base. Ya. Voy a dibujar un vaso sanguíneo. El vaso sanguíneo tiene en su interior la sangre. La sangre se moviliza gracias a quién? Porque la sangre no se encuentra estática, ¿no? Hay una fuerza que hace que se movilice hacia el otro. Ya, pero ¿cuál es el órgano que empuja por la sangre? El corazón. La fuerza que ejerce el corazón, y en especial el ventrículo, si es isquémico izquierdo, se va a denominar presión hidrostática. Es la presión hidrostática. La presión hidrostática, sin embargo, no es una presión lineal, es una presión multicéntrica. Lo que hace es empujar a la sangre en todas las direcciones. Cuando aumenta mucho la presión hidrostática, la presión del ventrículo izquierdo, pues esta tiende a empujar a la sangre para que ésta salga. No solamente a los eritrocitos, algo muy importante que es el agua. Entonces trata de sacarla del vaso sanguíneo. ¿Ya? Bueno, ¿qué evita que esto suceda? ¿Qué evita que el agua vascular, que el agua intravascular salga de este? Hay unas moléculas aquí que tenemos. Sí, lo leí. Muy chiquititas. Sí, recuerdo que sea. Creo que La sangre, muchachos, por si acaso, no es solamente líquido, no me acuerdo qué era. es un coloide, es un gel. ¿Ya? Porque dentro tenemos a las proteínas. Las proteínas como la albúmina, que es la más importante. La albúmina ejerce un efecto contra la presión hidrostática. Si la presión hidrostática quiere sacar el agua del vaso sanguíneo, la presión coloidogónica de la albúmina hace que retorne, que no se separe. El agua con las proteínas se mantiene dentro de este espacio. A ver, ¿cómo nos puedo explicar esto? A ver, tengo dos vasitos. Tengo dos vasitos. Uno de mis vasitos tiene agua y el otro tiene gelatina.
Si le doy vuelta a mis dos vasitos, ¿cuál se derramará? El agua. El agua, pues. La sangre tiene proteínas, tiene albúmina, que es un que mantiene dentro del vaso sanguíneo al agua por medio de la presión coloidocólica. Esta presión de las proteínas se va a denominar presión coloidocólica. Presión nuevamente del coloide del gel vascular. Eso quiere decir la presión del coloide vascular. La presión de las proteínas intravasculares que impide la salida del agua. Si la presión del ventrículo es mayor que esta, si la presión ventricular es mayor, digamos que mi paciente tiene una insuficiencia cardíaca con aumento del inotropismo, ¿se producirá edema? Sí. Si mi paciente tiene poca cantidad de albúmina porque tiene un defecto hepático, no está formando albúmina, ¿tendrá predisposición al edema? Estas fuerzas tienen que jugar siempre relacionadas. La presión coloidocólica tiene que estar muy similar a la presión hidrostática vascular. Hay otras fuerzas adicionales, muchachos, no solamente esto. En el intersticio, o sea, en el tejido que se encuentra alrededor del vaso sanguíneo, en el tejido conectivo, también tiene su propia presión vascular. La presión hidrostática, hidrostática intersticial. Y tiene su propia presión coloidocólica intersticial. Y aquí tiene un efecto anómalo. La presión coloidocólica atrae agua. Si hay un aumento de la presión coloidocólica del intersticio, va a atraer agua, va a atraer agua. Y si hay un aumento de la presión hidrostática intersticial, más bien empuja. Trata de meter al agua dentro del vaso sanguíneo, ¿no? Entonces tiene que haber una relación que tiene que ser simétrica. El equilibrio de las presiones tiene que ser en base a una correcta relación entre la presión hidrostática y la presión coloidocólica vascular y la relación entre la presión hidrostática y coloidocólica intersticial, la cual tiene que ser igual o menor a 1. Así es el mecanismo regulatorio. Tengo una pregunta. Sí, dígame. Esto de la presión hidrostática, o bueno, no, de la presión coloidocólica, Sí. es lo mismo que la presión oncótica, algo así de ahí. O bueno, presión oncótica. ¿Cómo la presión hidrostática se parece a la coloidocólica? No. Hay una presión. Estaba leyendo ayer el libro y sí me he perdido. Y decía algo sobre la presión oncótica. Sí. Esa es mi pregunta. ¿Qué es la presión La oncótica? relación. Les voy a preguntar esto en su evaluación. ¿Qué es la presión oncótica? Esta es la base para que puedan entender el equilibrio entre los muchachos. ¿Qué ha llevado a su oficio? Vamos a llevar. ¿Pero no ha llevado esto antes? No. Se ha salteado. Seguramente. No ha tocado el gallito a esa parte. Muy bien. Entonces, lo primero que tenemos que saber. Ya se les voy a adelantar. Lo primero que tenemos que saber es que el vaso sanguíneo tiene que mantener movimiento. Si no se mueve, pues se produce estasis sanguínea.
Si se desencadena esta citopenia, llegará sangre hacia el tejido periférico, llegará a nutrientes, llegará oxígeno, llegará nada. No. ¿Quién es el principal efector del movimiento del cinetismo del vaso sanguíneo, de la dinámica vascular? Ventrículo, ¿cierto? El ventrículo derecho para el pulmón y el ventrículo izquierdo para el sistema, ¿cierto? Entonces, les estoy diciendo, el ventrículo izquierdo lo que hace es empujar la sangre, la empuja a nivel vascular. Ahora, no la empuja directamente en una línea, ¿cierto? Se va discerniendo la presión, la empuja contra las paredes. Al empujarla contra las paredes, el agua que se encuentra acá puede ceder, se puede dirigir hacia el intersticio y formar edema. ¿Verdad? ¿Quién es el que impide que se forme edema? Está la otra presión, las proteínas plasmáticas. Las proteínas plasmáticas lo que hacen es mantener a la sangre, al líquido vascular, dentro del vaso sanguíneo. Porque como les he dicho, es como un vaso de gelatina. Nosotros, si lo volteas, el agua no se va a salir porque está asociada a proteínas, ¿no? Las proteínas son las que nos tienen líquidos. Ahora, hay dos presiones adicionales. La presión del intersticio, por ejemplo, la presión coloidocótica del intersticio, cuando hay mucha osmosis dentro de un sitio, no se van a olvidar, también acarrea la presencia de salida del agua, ¿no? Si aquí está muy osmótico, muchas proteínas se encuentran acá, va a promover que la sangre salga de ese espacio. Y hay otra presión hidrostática del intersticio, que está dada gracias a los capilares sanguíneos y capilares linfáticos, ¿no? Y estos más bien, como tienen su propia presión, ejercen una presión en contra de la salida del líquido vascular, ¿no? Entonces, es un juego de presiones. Las dos presiones que se encuentran acá son las dos presiones que se encuentran acá, ¿no? Hay dos presiones que meten sangre, la presión coloidocótica vascular y presión hidrostática del intersticio. Y hay dos presiones que sacan sangre, que sacan el agua, ¿no? La presión hidrostática vascular y la presión coloidocótica del intersticio, ¿no? Estas dos presiones tienen que mantenerse en una relación. Tiene que estar menor o igual a 1. ¿Por qué? Aparte de, porque siempre va a salir agua, siempre sale agua, pero tenemos un drenaje alrededor del torrente vascular, que se denomina los vasos linfáticos. Estas lo que hacen es recopilar el líquido tisular y lo llevan nuevamente hacia la vasculatura, ¿no? Entonces, cuando existe este mecanismo bien regulado, nosotros no vamos a perder agua en el intersticio. Se va a mantener siempre en el torrente vascular. Cuando hay una afectación de esto, por ejemplo, el corazón está latiendo más fuerte, habrá predisposición hacia edema. Cuando hay menos proteínas, habrá predisposición hacia edema. Cuando hay una inflamación, ya saben cómo es la inflamación, aumenta la permeabilidad vascular, ¿no es cierto? Y se desencadenando la presencia de un cuadro inflamatorio en esta zona por un sometimiento intestinal. Habrá predisposición a la edema de lo inflamatorio, ¿no? Y cuando existe obstrucción del torrente hidrostático en esta zona que empuja la sangre hacia el torrente vascular, habrá la presencia de edema. Entonces, doctor, el edema es fisiológico y a la vez patológico. El edema siempre es patológico, no debe existir edema. El edema no es un, pero tiene que estar regulado. Y si un caso, doctor, digamos, de que una de estas sesiones falle, ¿cuál de estas tendría que fallar para que se No, la insuficiencia cardíaca es la causa del edema. No es que se desencadena por eso. La insuficiencia cardíaca desencadena. Edema cardiogénico, sí, con la insuficiencia cardíaca. Ahora, ahora sí ya les puedo explicar esto. Ahora ya va a tener sentido. Muy bien. Entonces aquí tenemos el vaso sanguíneo. El vaso sanguíneo tiene una presión hidrostática que empuja la sangre hacia afuera, una presión osmótica que mete el presidente. Tenemos un sistema de drenaje que va a toda la presión hidrostática que se encuentra en el intersticio, que más bien empuja la sangre
acento retrovascular y la presión intersticial. Ahora, hay trastornos del edema, trastornos asociados de ese edema desencadenados por un aumento de la presión intrastática, como cuáles fallos todos del corazón, ¿ya? Insuficiencia cardíaca congestiva, pericarditis, la presencia de la cirrosis hepática, trombosis, inactividad de las extremidades inferiores, la dilatación arterial por la circulación. Todos estos trastornos son desencadenados por una presión hemostática alta. Ahora, la reducción de la presión osmótica del plasma, ¿por qué se puede llevar a cabo? Hipoalbuminemia. Proteínas, el paciente está perdiendo muchas proteínas por la orina, el paciente va a desarrollar edema de origen renal, edema nefrótico. La cirrosis hepática, el paciente se encuentra con el hígado lesionado, va a determinar proteínas, va a determinar esto. La malnutrición, el paciente no está comiendo, como no está comiendo una cantidad adecuada de moléculas de aminoácidos para formar proteínas, pues el paciente va a tener la presencia de edema. Por ejemplo, en los niños de África se ve solo, delgados pero tienen una panza, ¿no? Eso se edema por malnutrición, es agua que se ha acumulado en el espacio por hipoalbuminemia. La gastroenteropatía con pérdida de proteínas, todo es con pérdida de proteínas acá. Las obstrucciones linfáticas, afección de la presión hidrostática intersticial, el proceso inflamatorio, neoplásico, la obstrucción postquirúrgica de la vía linfática, la concentración. Tenemos la retención de sodio también. La retención de sodio más bien mantiene el líquido dentro del espacio intersticial. El proceso inflamatorio que también es un importante factor del edema. Aquí tenemos un ejemplo. La insuficiencia cardíaca viene con un aumento de la presión hidrostática y una disminución del flujo sanguíneo. Se activa el sistema sanguíneo angiotensina-aldosterona. Se produce un aumento de la retención de sodio y de agua. Tenemos un aumento de estos, por lo tanto, aumenta la agua. Aumenta la presión, aumenta el volumen sanguíneo y aumentar el volumen sanguíneo más. Aumentar la presión arterial, pues ya tenemos aquí dos factores importantes para el desarrollo de edema. Mucha retención de sodio, mucho líquido intravascular, con una alteración de la albuminemia, porque como se ha absorbido mucha agua se ha absorbido, la albúmina no se ha desencadenado su formación de manera rápida. Entonces tenemos una sangre más diluida, más un aumento de la presión estática de la forma edema. La malnutrición, la disminución de la síntesis hepática del volumen, etc. También desencadenará la disminución de la presión hepática. Estos son los más importantes. Ahora, vamos a ver cómo es la microcirculación. Normalmente es así, ¿no? La circulación arterial se vuelve venosa después de que pasa por el lecho capilar. Ahora, usualmente siempre se libera líquido hacia el intersticio. Es normal, como les dije. Se libera, digamos, 14 ml por minuto hacia el intersticio. Por la presión hidrostática normal, porque el tono vascular, pues, empuja la cerveza. Ya, eso es regular. Siempre regresa 12 ml. Retorna 12 ml por la propia presión hidrocótica intersticial y la propia presión hidrostática del intersticio. ¿Ya? Siempre va a retornar. Y siempre va a quedar un pedacito con una pequeña partecita que pasa por dentro de las bandas hacia la corriente linfática. Es capturado por los linfáticos y por lo tanto no se forma edema, ¿no? Porque no tenemos líquido aquí en este espacio. El líquido se vuelve a incorporar en el vaso sanguíneo. Esto es normal. Tiene que suceder de esta manera. El primer tipo etiopático otro mecanismo también regulado, la ósmosis. La ósmosis básicamente va a ser el movimiento o difusión de partículas de un medio de mayor concentración o menor concentración atravesando una barrera semipermeable. La osmolaridad es una concentración de moléculas regular dentro del vaso sanguíneo. ¿Alguien sabe cuál es la osmolaridad normal?
¿Han visto? 142. No, es mucho, 300 no. 170 a 250 microesmoles. No se van a olvidar. 170, 200. 170 a 250 microesmoles. La osmolaridad es la presión regular de las moléculas que tenemos a nivel del sistema. Esta es la presión de estas. Es la misma presión a nivel del intersticio y la misma presión a nivel vascular. El hecho de que exista un aumento de la presión en un espacio o en el otro promueve pues que el líquido pase desde un sitio hacia otro, ¿no? Si hay mucha concentración en un espacio, pues vamos a tener más disolvente en ese espacio, más agua va a migrar, ¿no? Y si tenemos muy poca concentración de un lado, pues lo contrario, ¿no? Más bien el agua va a salir, ¿no? Entonces, esto es algo que tenemos que tomar en cuenta. Aquí estamos viendo, ¿ves? Aquí, por ejemplo, estamos viendo dos campos. Dos soluciones, ¿eh? Aquí está la celulita. La celulita en un medio isotónico, pues no va a sufrir cambios, se mantiene con su conformación regular. Cuando esta celulita se encuentra en un medio hipotónico, va a empezar a dematizarse. Se dematiza las células con mucha facilidad, ¿no? Cuando esta celulita se encuentra en un medio hipertónico, más bien saca agua, se va a producir deshidratación celular, se vuelve como una pasa, no pierde agua. Esto es importante, ¿por qué? Porque vamos a ver estos cambios dentro del edema, ¿no? Si un edema es hipertónico, pues vamos a ver la presencia de deshidratación del tejido, ¿no? Si un edema es hipotónico, pues vamos a ver la contrario. Y además, esto también la tomar en cuenta, es importantísimo, la concentración de los productos extracitoplasmáticos e intracitoplasmáticos. El ion principal del medio extracelular siempre es el sodio, ¿no? Seguido por el flujo. ¿Cuál es la concentración de sodio normal? 135 a 140. ¿Y del cloro? 98 a 108. 106. 98, 106. ¿Ya? Y el potasio es el principal ion intracelular, ¿no? Hay muy poquito dentro del torrente vascular. ¿Cuál es la concentración del sodio normal? ¿De sodio? Sí. El potasio. 3.5 a 5.3. 3.5 a 5.6. Entonces, el potasio es el principal ion intracelular. Básicamente, el contenido intra y extravascular está regulado por estos dos, por el sodio y el potasio, ¿no? El sodio es el principal efector de la función osmolar del vaso sanguíneo. Cuando aumenta mucho la concentración de sodio en un líquido, pues aumenta también la concentración de agua. Ahora sí, la patogénesis. Ahora sí vamos a hablar de la patogénesis. Hay 4 posibles cambios patológicos. La más importante, la más regular, la que se presenta con mucha más regularidad que las otras, es el aumento de la presión de hidrostato. ¿Qué quiere decir eso? Aumenta el tono en nuestro ritmo cardíaco, aumenta la fuerza de contracción cardíaca, lo cual empuja en gran cantidad el agua que se encuentra en el ritmo vascular. Sale mucha agua, ¿no ven? Y como estamos viendo aquí en este ejemplo, ¿no? Sale el agua, parte de ella, como hay mucha presión dentro, no permite el paso, no existe un flujo al interior del vaso sanguíneo, más bien el empuja siempre hacia el exterior. La única estructura que la puedes recuperar es el vaso pulmonar. Pero, como estamos viendo esta flechita acá, no toda el agua regresa. Y al no regresar el agua, se ha filtrado el intersticio y ya se ha formado. Ese es el agua, ¿no? Es que el agua se conglomera ahí, ¿no?
El aumento de la presión hidrostática se presenta por dilatación articular, por ejemplo, la inflamación. La inflamación es un mecanismo por aumento de la permeabilidad, hemos visto, ¿no?, que desencadena el proceso de edema. El aumento de la presión venosa con las trombosis venosas, insuficiencia colectiva, la cirrosis, la inactividad postural, la hipovolemia también por la depresión de sodio, son trastornos hipervolémicos que desencadenan un aumento del cronometropismo cardíaco, o sea, un aumento de la presión intravascular con el consiguiente edema. La segunda causa es la disminución de la presión ocótica. Aquí ya les he dicho, ¿no?, es por déficit de proteínas. Síndrome nefrótico, está perdiendo proteínas por esta cirrosis hepática, no está formando albúmina, enteropatía secretora de proteínas, no secretora de proteínas. El paciente tiene una diarrea con gran pérdida de proteínas y la desnutrición del paciente no es por sus aminoácidos, hace que no se forme proteínas hepáticas. Por lo tanto, lo que estamos viendo aquí es lo mismo, ¿no? No hay, la presión hidrostática se va a ir, pero no hay proteínas. Al agua, y se lleva hacia el agua hacia el intestino, se recopila por el linfático, pero como hay muy pocas proteínas para regresar, se mantiene líquido en el intestino. Los lactantes de fase aguda estarían también acá. Los lactantes de fase aguda, en el primer caso, es por vasodilatación. La tercera causa es la inflamatoria, esta la hemos visto recién, ¿no? Acá lo que hemos revisado es un aumento de la permeabilidad, es los capilares, aumento su permeabilidad, sacan agua, ¿no? Se abren frente al proceso inflamatorio por el óxido nítrico, por los reactantes de fase aguda, ¿no? Sale agua hacia el intestino y el intestino se tiene el edema inflamatorio, ¿no? Parte de él es recopilado por el vaso linfático, pero no todo es interesante, no se mantiene el proceso inflamatorio con un aumento de desmoralidad del intestino. Y la cuarta causa es por obstrucción, ¿no? El único que podía el drenaje, ¿no?, linfático se obstruye por una filaria, por una cirugía con fibrosis, ¿no? Entonces, como se obstruye, no hay drenaje, el líquido no puede salir de ese espacio y se queda en el inflamatorio. Te hacía una pregunta sobre la anterior diapositiva. Ahí Sí. está. En el caso, ahí había por quemaduras y ahí se crea un edema mayormente, o bueno, dependiendo si es de contenido seroso o de contenido sanguíneo. ¿Qué pasa en el caso a ese nivel? ¿El edema? Ajá. El edema es inflamatorio. Existe un aumento de la permeabilidad vascular por factores vasodilatadores derivados del ácido araquidónico. Si hay lesión dentro del tejido, siempre se va a desencadenar vasodilatación. Y la vasodilatación capilar desencadena que el líquido se encuentre, se dirija hacia el espacio intestinal. No solamente células, hemos visto eso, ¿no? Y cuando se revienta. ¿Cómo? No digo que no se revienta eso, pero en el caso de que se llegue a la ruptura del flictema, Es que es líquido seroso, pues no hay ¿no problema. afecta? El flictema revienta y solamente el líquido seroso, no pasa. A ver, no lo he dicho, no lo he Pero dicho. esto que ahora acabo de explicar es la ley Starling. La ley de Frank Starling es la del cronotropismo cardíaco. Aumento de la volumetría desencadena, el aumento del llenado ventricular desencadena una mayor fuerza de contracción, ¿no? Sí, es la ley de Frank Starling. Sí. En la patogénesis también puede ser implicado el músculo liso, ¿Cómo? el músculo liso de los vasos. No, es que es capilar. Netamente Capilares. Los vasos sanguíneos no tienen músculo, eso es que las arteriolas tienen un músculo y eso evita que exista salida del vaso sanguíneo, ¿no? La permeabilidad es por presión capilar, por su respuesta. Mientras que el resto siempre existe el cepillo. Ya eso. En todos estos casos es necesario que se presente la triada de Vinson, porque
En mi proyecto Vamos a sale ver que es la después. ciudad de Ok. La piedra de... Vamos a ver, ¿no? Todavía no hemos usado bien. Sí. Los podocitos ¿Por qué? Los pedocitos solamente mantienen el cinetismo, pero es que no son frecuentes, que se pongan cada cierto tiempo. En el capilar no se encuentra repitiendo los tonos, ¿verdad? Dejan espacios. Y al momento de que las presiones suben, cuando existen las varices, esas presiones se alteran. Sí, es más frecuente ver edema venoso que arterial, porque el edema arterial, las arterias tienen una capa muscular bien gruesa, mientras que el tejido venoso pues, no, es bien dilatado, es porque tiene fibras y colágeno, son vasos incapacitantes. Tiene un edema. ¿Cómo reaccionaría una persona que tiene varices si recibe el golpe para o inflamación? ¿Cómo reaccionaría? Sí, porque he visto casos de que cuando una persona tiene varices, se le golpean, empieza a ponerse negro, y ya después, digamos, si se trata de varices, empieza a... Es por ruptura Se de queda, la o sea, pared, es se por queda. hemorragia, no es por edema, es por hemorragia. Es hemorragia. Doc, ¿y ese color se debe a la coagulación de la sangre? Sí, pero eso vamos a ver después. Primero estamos hablando solamente de edema, ¿ya? Ok. Salida de líquido. Ya, listo. Vámonos. Los que han participado.